Contexto geopolítico. Dos tierras, un dolor. Palestina e Israel, un conflicto que aún sangra. Israel es un país ubicado en el Medio Oriente, con una población aproximada de 9.7 millones de personas, 2023. Su población es diversa, incluyendo judíos, alrededor del 74%, árabes, aproximadamente 21%, y otras minorías. El idioma oficial es el hebreo, aunque el árabe también tiene un estatus especial. Tel Aviv y Jerusalén son sus principales ciudades. Israel es conocido por su alta tasa de natalidad y su diversidad cultural y religiosa, siendo un punto de convergencia entre judíos, musulmanes y cristianos. Palestina se refiere a los territorios de Cisjordania y Gaza, cuya población supera los 5 millones. Está habitada mayoritariamente por árabes palestinos, tanto musulmanes como cristianos. La situación política es compleja, con tensiones entre Palestina e Israel por el control territorial y los derechos nacionales. La autoridad palestina gobierna Cisjordania, mientras que Gaza está bajo control de Hamás. Israel y Palestina. Hoy les hablaremos del conflicto árabe-israelí. Es uno de los más complejos, largos y delicados de la historia moderna. Su origen se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzaron a surgir tensiones entre comunidades judías y árabes en la región de Palestina, entonces bajo dominio del Imperio Otomano. Con el tiempo, factores históricos, culturales, religiosos y políticos han profundizado las divisiones. La creación del Estado de Israel en 1948, las sucesivas guerras, los desplazamientos de población y los intentos fallidos de paz han marcado profundamente la región. En este video, exploraremos los orígenes del conflicto, revisaremos algunos de los eventos más importantes que lo han definido y analizaremos cómo se encuentra la situación actualmente. Entender este conflicto requiere un enfoque amplio y objetivo, que considere las distintas perspectivas involucradas. ¿Cómo era Palestina antes del establecimiento del Estado de Israel? Antes de 1948, Palestina era un territorio bajo control británico desde el final de la Primera Guerra Mundial. Estaba habitada mayoritariamente por árabes palestinos, en su mayoría musulmanes y una minoría cristiana, junto con una pequeña comunidad judía. La región era principalmente agrícola, con algunas ciudades importantes como Jerusalén, Haifa y Jaffa. La convivencia entre comunidades fue relativamente pacífica hasta principios del siglo XX, cuando comenzaron las migraciones judías impulsadas por el movimiento sionista. Fundación del Estado de Israel. En 1948, se proclamó el Estado de Israel como resultado del movimiento sionista, que buscaba establecer un hogar judío. Tras el Holocausto, aumentó la presión internacional. La ONU propuso dividir Palestina, pero los países árabes rechazaron el plan. La proclamación del Estado israelí desató la Primera Guerra Árabe-Israelí. ¿Dónde nació el conflicto? ¿Por qué se dio esta guerra? El conflicto nació de una disputa territorial. Dos pueblos reclamando el mismo territorio como patria. La migración masiva de judíos y la imposición de un Estado sin el consentimiento de la población local generaron tensiones. Religión, política y geografía alimentaron la rivalidad. ¿Cuáles han sido los factores principales de esta guerra? El conflicto nació de una disputa territorial, dos pueblos reclamando el mismo territorio como patria. La migración masiva de judíos y la imposición de un Estado sin el consentimiento de la población local generaron tensiones. Religión, política y geografía alimentaron la rivalidad. ¿Cuáles han sido las diferentes guerras en este tiempo? Desde 1948 ha habido múltiples guerras en la región. La Guerra de Independencia, la del Sinaí, la Guerra de los 6 días, Yom Kippur, la invasión al Líbano y las ofensivas recientes en Gaza. Cada conflicto ha dejado cicatrices profundas en ambas poblaciones. La primera intifada en 1987 fue una rebelión masiva palestina con protestas y boicots. La segunda, en el año 2000, fue mucho más violenta, con atentados y una respuesta militar contundente por parte de Israel. ¿Cuáles han sido sus líderes a través de la historia? Líderes como David Ben-Gurión, Golda Meir y Yitzhak Rabin marcaron el rumbo de Israel.
Del lado palestino, Yasser Arafat y Mahmoud Abbas han sido figuras clave. Cada uno dejó huella en la historia del conflicto. El actual primer ministro de Israel es Benjamin Netanyahu, en el cargo desde diciembre de 2022. Lidera una coalición de derecha y enfrenta una fuerte crisis por el conflicto con Gaza. Ha intensificado operaciones militares contra Hamás y busca acuerdos para liberar rehenes. Su gobierno es uno de los más conservadores en la historia del país. Por parte de Palestina tenemos a... El líder palestino actual es Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina desde 2005 y líder del partido Fatah. Defiende una solución de dos estados y rechaza la violencia, pero enfrenta críticas por su largo mandato sin elecciones, la corrupción y la falta de unidad con grupos como Hamás. Para los judíos, Israel es su tierra ancestral y refugio tras siglos de persecución. Para los palestinos, es su hogar, del que fueron desplazados en 1948. Ambas partes tienen una narrativa fuerte y profundamente arraigada. ¿En este tiempo ha existido algún acuerdo? Claro que sí. En 1978, Egipto e Israel firmaron el Acuerdo a la Paz en Camp David. En 1993, los acuerdos de Oslo acercaron a Israel y la OLP, estableciendo la Autoridad Palestina y sentando bases para una solución de dos estados. Tu noticiero del momento EAN contigo y con el mundo. Segmento especial contigo. Gaza es gobernada por Hamás y vive bajo un bloqueo de Israel y Egipto. Hay una crisis humanitaria y frecuentes enfrentamientos armados con Israel. La situación se agravó notablemente tras los eventos de octubre de 2023. ¿Cuál fue la posición del gobierno de Donald Trump respecto a Gaza? Trump apoyó fuertemente a Israel. Reconoció Jerusalén como su capital, y promovió los acuerdos de Abraham. Redujo el apoyo a Palestina, y cerró oficinas diplomáticas palestinas en Estados Unidos. Y concluimos con el llamado a la comprensión y paz. El conflicto sigue abierto, con episodios constantes de violencia. Pero el anhelo de paz persiste. Comprender su historia es el primer paso para imaginar un futuro donde israelíes y palestinos puedan coexistir en armonía.